Bueno, pues yo soy Ainhoa Brantuas, hablo en castellano porque la guía está en castellano con la idea de que llegue al máximo público posible, ¿vale? Y esta guía escolar sobre el síndrome de Prader-Willi es el resultado final de mi trabajo final de máster. Y ahora, espérate que cojo yo. Vale. Bueno, pues igual. Un poco lo que justifica este trabajo es que se conoce que una gestión apropiada del síndrome mejora la calidad de vida y la salud de los niños y de sus familias, y que para que haya una correcta gestión de este síndrome es necesario implicar a los profesores y que los docentes sean parte de esta correcta gestión. Entonces, los objetivos que planteaba era crear la guía, ¿vale? Pero también conocer un poco la realidad educativa de estos niños y poder aportar un documento que permitiese optimizar la atención psicopedagógica que se le da a estos alumnos en clase. Potser sí, Sí, perquè si no, no le pillo el... És que és com que hi ha punt... Ai, he tocat alguna cosa que no tocava. És que no sé on és el que... Ho sé. No passa ara. Fins ara anava perfecte, però... Ja està. Vale. No ho hagués dit. Vale, un poco la metodología para llegar al resultado final, que era la elaboración de esta guía, fue la siguiente. Se hizo una revisión bibliográfica, se contactó con la asociación, que ha sido un poco el contacto para llegar a toda la muestra, y con profesionales de la medicina, se recogieron los datos y se hizo un análisis y se elaboró la guía. En total la muestra son 11 profesionales sanitarios, a los que se les hizo una entrevista semiestructurada, 25 familias y 42 docentes que en algún momento, o actualmente, o en algún momento de su vida habían tenido en sus aulas algún niño o niña con el diagnóstico. Entonces, como los resultados que se obtienen es que en las áreas de faltas de recursos, en las áreas de la comida, adaptaciones escolares, con los iguales, las familias, entre un 36 y un 44% de las familias decían haber tenido problemas en esas áreas, que más o menos no dista mucho de los docentes. Sí que dista bastante el hecho de la relación con los iguales, porque mientras un 36% de las familias decían tener dificultades, los docentes, un 69% de los docentes decían que habían dificultades en la gestión de la relación con los iguales dentro de la escuela. Por otra parte, a nivel de dónde se ubican estas dificultades, en qué área, o sea, en qué etapa, un 48% de las familias decía haber tenido dificultades en educación infantil, un 44% en primaria y un 32% en educación secundaria. Y un dato así curioso es que el 73% de los docentes afirmaban que habían tenido que hacer alguna modificación dentro del aula o bien a nivel de centro para poder hacer una buena inclusión de estos alumnos. Con los profesionales médicos. Los profesionales médicos decían que principalmente las dudas que venían de las familias o sus preocupaciones eran principalmente tres, que eran la integración, la adaptación curricular y la autonomía e independencia. Esto es lo que les llega a los profesionales médicos de las familias, sus principales preocupaciones. Y ellos decían que en la guía tenía que haber un contenido que era pues, la alimentación saludable, un sentido común y un deseo de ayudar, la necesidad de las rutinas, que los profesionales estuviesen formados, bueno, el soporte, los recursos que se le puedan dar y el tema de la inclusión y un trabajo cooperativo en el aula. Entonces, a nivel de conocimiento del síndrome, el 60% de las familias y de los profesores decían que antes de tener el primer contacto conocían el síndrome, habían escuchado hablar de él, ¿vale? Pero el 80% de las familias decían que sí que habían podido llevar algún material a la escuela de información, pero solo el 52% de los profesores decían haberlo recibido, este material, ¿vale? Lo que sí que estaba para todos en común es que el 100% consideraba que era necesario crear un material para una guía escolar que pudiese englobar todas las áreas, ¿vale? Entonces, las conclusiones a las que se llega es que hay unas necesidades y unas dificultades, ¿vale? Que el conocimiento de los docentes es importante para hacer una correcta gestión y, por lo tanto, la guía puede dar cobertura a estas necesidades. Entonces, un poquito la guía. Se ha intentado que la guía sea visual, práctica, incluye un poco todas las áreas que pueden estar afectadas y contiene recomendaciones que están basadas en lo que se ha recogido de los cuestionarios, de las familias, de los profesores, de los profesionales. Y he tenido la suerte de contar con Pam, que nos ha ilustrado la guía de manera voluntaria, entonces hace que también sea mucho más amena. Un poco el contenido de la guía empieza por una descripción, se hablan de los aspectos médicos relevantes, de tratamientos médicos,
un repaso por las características evolutivas en las 3 etapas educativas, ¿vale? Recomendaciones generales, y luego se entra en las áreas cognitiva, conductual, de comunicación, de interacción social. En cada una de estas áreas hay una parte más explicativa y una parte más de recomendaciones. Y al final hay unas breves experiencias de personas que tratan, bueno, de profesionales del ámbito educativo, son todas, y unos recursos. Vale, entonces ahora os muestro la guía, que es lo que se colgará en la página web. No entro mucho en detalle de contenido porque luego ya Carmen nos da lo que es la charla, ¿vale? Entonces, bueno, la guía, yo pues pasar si vols. Bueno, sí, para realizar esta guía, pues he contado con la colaboración de la Asociación Catalana y del Hospital Parc Taulí de Sabadell, donde son todos los profesionales que se han entrevistado. Potser fer Digues. un petit incís és que està sota la llicència de Creative Commons, que vol dir que la podeu utilitzar sense cap problema, però que sempre que citeu hauríeu de citar els autors. Però vull dir que no cal demanar permís ni per baixar-se-la, ni per enviar-la, ni res, d'acord? Però que si cita en algun lloc, algun contingut d'aquí, doncs s'ha de citar l'autor. Però que no cal demanar-li permís amb ell a cada vegada. Pensem que era el més pràctic. Vale, antes de entrar en la guía, bueno, la guía intenta ser visual, entonces cuando hay el signo de exclamación o el stop implica un poco de aquí hay que pararse a leer, ¿no? Hay 3 cosas antes de empezar, que es que aunque hay muchas recomendaciones que serían extensibles a todo el grupo del aula, no solo a este o esta alumna, ¿no? Por otra parte, está toda redactada en masculino por el hecho de que facilitaba la lectura, pero hace referencia a ambos géneros, y que en sí la guía explica muchas características, pero que no todos los niños van a tener todas estas características, y que lo ideal realmente es conocer al niño, hablar con sus padres, hablar con los profesionales y conocerlo en profundidad. Pots passar, si vols, per això ho he explicat. Vale, la primera parte es una explicación del síndrome, donde sí que se hace un poco de mención a lo que son los mecanismos por los cuales se puede dar genéticos, un poco, bueno, el tema de sintomatología, de disfunción, y empiezan las características relevantes, que son características relevantes, pero casi todo lo que se habla aquí es a nivel médico, porque luego ya se habla de las otras áreas, ¿vale? Entonces, hay potser n'hi ha 2, una altra. Vale. Se habla de los tratamientos médicos, que principalmente se habla brevemente de la hormona de crecimiento y del tratamiento con hormonas sexuales, y luego se hace un repaso por las características evolutivas, ¿no? Y están colocadas pues, en las etapas escolares, desde educación infantil, después de educación primaria. Sí, es que no... Tenim una guerra. Potser és més fàcil. Ah, pues mira, gracias. Vale, y después educación secundaria. Entonces, luego se empiezan haciendo unas recomendaciones generales, ¿no? Pues el tema de que todo el mundo conozca las características, que la familia realmente puede aportarnos mucha información y nos puede ser de gran ayuda, la importancia de una comunicación y un feedback constante con la familia para realmente aquello que pasa en casa y aquello que pasa en el colegio esté todo súper coordinado. Y entramos en 3 reglas básicas, ¿no? Que es el hecho de poder proporcionar orden, rutinas, anticipación, el hecho de intentar evitar y discutir cuando estamos en el momento de la rabieta y siempre un buen refuerzo positivo, ¿vale? Entonces se entra ya en lo que viene siendo las áreas, la primera área a nivel de perfil cognitivo de aprendizaje, y se hablan tanto de puntos fuertes como algunas dificultades, y entramos en la parte en que al final de cada área es lo que os decía, hay una parte de recomendaciones que están ilustradas con pictogramas para que sean más visuales, pues por ejemplo la necesidad del apoyo visual, el poder explicitar que la tarea está acabada, la organización visual del tiempo. Aquí al final hay unas cuantas pautas sobre cómo se pueden enfocar los exámenes. A nivel de conducta, pues un poco también se habla de los comportamientos desafiantes, de las rabietas, y hay unas recomendaciones, ¿no? Pues intentar no dejar lugar a discusiones, o que el entorno sea estructurado, o evitar hacer preguntas abiertas, pero poderle darle dentro de las preguntas que le hacemos diferentes opciones para que también elijan lo que realmente quieren. Se habla del manejo de conducta, el hecho de decir, intentar anticiparse al problema para intentar poner los medios antes y no después, cuando ya tenemos la rabieta o cuando ya es más difícil de gestionar.
Las rabietas, ¿no? ¿Qué hacer antes, durante y después de una rabieta? El tema de los rascados en la piel, algunas recomendaciones. A nivel de comunicación, pues características y recomendaciones. Tenemos una ilustración. Pues el tema de la interacción social, ¿no? El poder fomentar los juegos colectivos, dejar explícitas las normas, encontrar un compañero a veces que pueda hacer soporte. El hecho de que el tutor, por ejemplo, forme los grupos y se trabaje desde el aprendizaje cooperativo también es algo importante. A nivel psicológico y emocional, pues se hablan de las características, el hecho de que son muy sensibles al estrés y qué factores pueden aumentar el estrés, ¿vale? Y se destaca sobre todo la importancia de creer en nuestros alumnos, ¿no? Y de ser un Pygmalion positivo para que realmente se desarrollen al máximo. Se hacen recomendaciones también de este área. Se habla de la alimentación y los profesionales decían que los aspectos a destacar, que justo están en negrita, es el control de la alimentación, que realmente el nutricionista es quien marca la alimentación para ese niño y que será distinta para cada uno de ellos, y la importancia de poder conocer, de no ofrecerle comida, ¿no? Hay unas recomendaciones generales a nivel alimentario. Se habla del tema de la seguridad en la comida, que en sí es, pues si reducimos las incertidumbres y las expectativas, realmente generamos una sensación de seguridad en la comida que hace que se disminuya el estrés y un poco esta ansiedad. Y se habla de las recomendaciones concretas para el comedor escolar, ¿no? Entonces, bueno, aquí así como a destacar pues la importancia de tener un menú saludable para todos los alumnos en el colegio, el respetar siempre la pauta y el hecho de que estemos siguiendo la pauta súper bien no quiere decir que no la tengamos que saltar. Se habla al final un poquito de la actividad física, lo que viene siendo más el área de educación física, gimnasia, y al final hay un recogido de 3 experiencias de personas que contestaron el cuestionario, ¿no? Y los recursos, algunos recursos que pueden ser interesantes. Y ya está.